profesor, compañeros todos. En esta ocasión, el grupo número 16, conformado por Domiciano Díaz, Alvis López, Raúl Roa y mi persona, Carlos Cren, les hablaremos acerca del fluxómetro magnético. ¿Qué es un fluxómetro? Se le conoce también como válvula de descarga automática. Es un mecanismo que está presente en inodoros sin tanque, como los urinales por ejemplo, y controla la liberación de agua. Normalmente se encuentra en los baños públicos. Cuando este tipo de inodoro se vacía, el fluxómetro descarga una corriente de agua a alta presión en la cámara principal para eliminar cualquier residuo presente. Debido a la forma en que operan, los fluxómetros necesitan de un gran suministro continuo de agua y mucha presión. Fluxómetro magnético. Un fluxómetro o medidor de flujo magnético es básicamente un medidor de flujo volumétrico que no tiene piezas móviles y es ideal para aplicaciones en las cuales se presentan aguas residuales o cualquier líquido sucio que sea conductor a base de agua. Los medidores de flujo magnético en general no funcionan con hidrocarburos, agua destilada y muchas soluciones no acuosas. Los medidores de flujo magnético también son ideales en aplicaciones donde se requiere una baja caída de presión y un bajo mantenimiento. Para las aplicaciones con los flujos de aguas residuales donde se cuentan lodos, los líquidos que sean conductores o a base de agua, se hace necesario utilizar diversas instrumentaciones. ¿Para qué se utiliza el fluxómetro magnético o el medidor de flujo magnético? El medidor de flujo magnético es uno de los instrumentos de medición de caudal más utilizados, ya que estos se basan en el principio de electromagnetismo de Michael Faraday y aplica el conocimiento en líquidos eléctricamente conductores por primera vez utilizados por el padre Bonaventura Turleman. Principio de funcionamiento. Su principio de medida está basado en la ley de Faraday, la cual expresa que al pasar un fluido conductivo a través de un campo magnético se produce una fuerza electromagnética, que bien se dice Fn, directamente proporcional a la velocidad de este, de donde se puede deducir también el caudal. Este está formado por un tubo revestido interiormente con material aislante sobre dos puntos diametralmente opuestos de la superficie interna se colocan dos electrodos metálicos, entre los cuales se genera la señal eléctrica de medida. En la parte externa se colocan los dispositivos para generar el campo magnético y todo se recubre de una protección externa con diversos grados de seguridad. El flujo completamente sin obstrucciones es una de las ventajas de este medidor. El fluido debe ser ligeramente conductor debido a que el medidor opera bajo el principio de que cuando un conductor en movimiento corta un campo magnético, se induce el voltaje. Componentes de un fluxómetro. Los componentes principales incluyen un tubo con un material no conductor, dos bobinas electromagnéticas y dos electrodos alejados uno del otro, montados a 180 grados en la pared del tubo. Los electrodos detectan el voltaje generado en el fluido, puesto que el voltaje generado es directamente proporcional a la velocidad del fluido. Una mayor velocidad de flujo genera un voltaje mayor. Su salida es completamente independiente de la temperatura, viscosidad, gravedad específica o turbulencia. Los tamaños existentes en el mercado van desde 5 milímetros hasta varios metros de diámetro. La señal generada por estos medidores de flujo es de unos pocos milivoltios, por lo que se requiere una instalación eléctrica apropiada. La instalación del medidor debe tener 5 diámetros de tramo recto de tubería aguas arriba y 3 diámetros aguas abajo. El medidor se puede instalar en tuberías horizontales, verticales o inclinadas. Lo esencial es mantener los electrodos en un plano horizontal para asegurar un contacto interrumpido con el fluido. En sistemas alimentados por la gravedad, el medidor se debe mantener completamente lleno, por lo tanto este debe ser instalado en un punto bajo del sistema o preferiblemente en una línea donde el fluido fluya verticalmente.
La señal generada por estos medidores de flujo es de unos pocos milivoltios, por lo que se requiere una instalación eléctrica apropiada. La instalación del medidor debe tener 5 diámetros de tramo recto de tubería aguas arriba y 3 diámetros aguas abajo. El medidor se puede instalar en tuberías horizontales, verticales o inclinadas. Lo esencial es mantener los electrodos en un plano horizontal para asegurar un contacto interrumpido con el fluido. En sistemas alimentados por la gravedad, el medidor se debe mantener completamente lleno, por lo tanto este debe ser instalado en un punto bajo del sistema o preferiblemente en una línea donde el fluido fluya verticalmente. Estos medidores de flujo poseen sensores de flujos magnéticos que son sensibles al ruido eléctrico que está presente en casi todos los sistemas de tuberías. En los sistemas de tuberías de plástico, el fluido lleva importantes niveles de electricidad estática que deben descargarse a tierra. Recuerde que la sección del tubo del medidor de flujo electromagnético debe ser no conductiva para que el circuito funcione. Los componentes eléctricos que procesan el voltaje inducido, sin embargo, son susceptibles de interferencia si no están debidamente colocados a tierra. Todos los proveedores de dispositivos disponen de procedimientos de puesta a tierra que usted puede ignorar a su propio riesgo. Algunas de las ventajas que proporciona el fluxómetro es que no hay obstrucción ni partes móviles en los tubos de medición, por lo que no causará pérdidas de energía ni bloqueo adicional. Esto conlleva que el efecto de ahorro de energía sea más notable. Solo el revestimiento y el electrodo que están en contacto con el medio pueden lograr buena resistencia a la corrosión y al desgaste, siempre que el revestimiento del electrodo y los materiales seleccionados estén correctamente. Por lo tanto, se pueden medir varias soluciones químicas como ácido fuerte y álcalis, que como sabemos son propicios a generar corrosiones y grandes daños en los instrumentos de medición metálicos. Los requerimientos de instalación son bajos. La selección del tubo recto delantero es solo 5D y la selección del tubo recto trasero es de 2D, en donde D es el diámetro interno del instrumento seleccionado. La precisión de medición es alta, se alcanzan valores hasta del más o menos 2% del valor indicado y se pueden medir flujos tanto en dirección positiva como en dirección negativa. El caudalímetro magnético adopta el modo de excitación de doble frecuencia, que no se ve afectado por la frecuencia de alimentación y hace que el instrumento sea más estable y fiable. Los medidores de flujo electromagnético consumen menos energía, alrededor de menos de 20 voltios. El convertidor tiene buena intercambiabilidad y se pueden lograr calibraciones sin calibración actual. Cuenta con un amplio rango de medición hasta de 1500 a 1. Después que la tubería esté vacía, automáticamente detectará y devolverá los datos a cero, y este emitirá una alarma para evitar que los datos de los medidores de flujo electromagnético salten y funcionen debido a congestión de tráfico aéreo. El sello del electrodo adopta un método único de sello, el cual cuenta con doble sello cónico y sello de alambre para garantizar que no haya fugas en el sistema. Desventajas. Los fluxómetros electromagnéticos tienen una aplicación tan amplia que es más fácil decir dónde no van a trabajar. En la lista de todas las aplicaciones en las que no lo harán son: estos no funcionarán cuando la tubería no está llena. Es decir, si el tubo no está lleno, habrá un error significativo. Uno de los errores de la aplicación más comunes de medidores electromagnéticos de flujo está en una línea de alimentación por gravedad descargando el flujo a la atmósfera en un tanque. Muy a menudo, a flujos muy bajos, la tubería no está realmente llena y el medidor de flujo indica un error. Si el llenado del tubo desciende por debajo de la línea de los electrodos, el medidor no indicará nada en absoluto. Funcionarán cuando la tubería está llena de gas o de aire.
Esto cambia el volumen calculado de la tubería y cambia el flujo volumétrico a través del medidor de manera incontrolada, ya que esto es proporcional a la cantidad de burbujas en el tubo. No funcionan cuando el flujo se inicia y se detiene repetidamente, ya que habrá un retraso entre el momento en que el flujo se inicia y la velocidad que lee el medidor. Esto significa que los medidores electromagnéticos de flujo no trabajan bien en las operaciones de procesamiento de lotes de corta duración. No leen en unidades de flujo de masa a menos que se combinen con un dispositivo de medición auxiliar. No funcionan en líquidos no conductores o de gases en absoluto, ya que la conductividad mínima de un fluido se considera generalmente de ser de 5 microsiemens antes de que un medidor de flujo electromagnético pueda medir su velocidad. En la práctica, no es aconsejable utilizar un medidor de flujo electromagnético para un fluido cuya conductividad promedio sea tan baja. Y por último, estos medidores electromagnéticos tienen problemas para trabajar con fluidos cuya conductividad es muy alta o muy variables, como son la salmuera, solución salina y agua de mar. Conclusiones. El fluxómetro magnético es una de las herramientas más utilizadas en los últimos años en el campo de la medición de fluidos, mejor dicho, en el área sanitaria. Los requerimientos de un fluxómetro pueden resultar accesibles, como por ejemplo una fuente de voltaje de menos de 20 voltios. Carece de partes sueltas que puedan obstaculizar el desempeño. Resiste la corrosión y los resultados son muy acertados con un bajo porcentaje de error y puede hacer las mediciones de un flujo en cualquier dirección. Podemos notar que el fluxómetro tiene varias ventajas al igual que desventajas. Todo dependerá de la aplicación que se le dé. Su uso adecuado logrará que se aprovechen mejor los resultados de sus funciones.